Hola, buenos días. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Vamos a dar comienzo a la siguiente charla de modelos predictivos. Nos lo va a dar Ramiro. Muchas gracias por venir. Quería recordar que si necesitáis salir, tiene que ser por la puerta de atrás y ya está, no se puede salir por delante. Y espero que os guste mucho la charla. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Ramiro Manso, soy científico de datos en Kepler. Kepler es una compañía que nos dedicamos a procesamiento de datos en nube pública, en ecosistemas Big Data. Además, yo soy científico de datos, así que inteligencia artificial, tengo los tres palabras juntitos. Una cosa que hacemos en Kepler a la hora de atacar proyectos, especialmente los proyectos de inteligencia artificial, es una primera fase de research en la cual, o bien dentro del propio proyecto, intentando adelantarnos, validar si el enfoque que se quiere dar tiene sentido, no tiene sentido, para poder acotar un poco el caso de uso o para poder frenarlo antes de tiempo para decir realmente con esto no vamos a ningún lado y es mejor no perder el tiempo en ninguna de las dos. Entonces, en un escenario, hace como aproximadamente un año estábamos en este tipo de prueba de concepto y me propusieron el evaluar si podía clasificar daños de coches automáticamente. Entonces, yo recordaba a unos compañeros que habían hecho algo parecido y habían sido bastante ambiciosos en el sentido de vamos a clasificar exactamente si es el daño que se ha hecho en el faro trasero o la rueda o... Entonces, mi enfoque era más, vamos a partir de un baseline más sencillo. Quiero clasificar si está dañado o no, dónde, en plan, delante, detrás, al lado, y un poco la gravedad, ¿vale? Es un tanto subjetivo este último, pero bueno. Entonces, funcionó guay y acabamos montando una pequeña demo con unos scores bastante interesantes. De hecho, los scores eran tres modelos. El primer modelo clasificaba si estaba dañado o no, a secas. Si estaba dañado, lanzaba los otros dos siguientes modelos, que eran dónde y qué nivel de daño. Para montar esto fueron tres modelos de Deep Learning. Los implementamos con PyTorch y utilizamos una técnica llamada Transfer Learning, que está enfocada para este tipo de casos de uso. ¿Por qué? Porque estamos pilotando una idea. Entonces, pilotando una idea no tienes una gran cantidad de información. Si no tienes una gran cantidad de información, no te pones a entrenar una red neuronal profunda desde cero. Bueno, de hecho, tampoco lo sueles hacer en general, pero bueno. Entonces, hay una charla más adelante de Transfer Learning, así que os invito a que vayáis. No voy a centrarme mucho en esto, pero la idea es quedarte con la parte convolucional de las capas, que son las que han aprendido a traducir de los valores de los píxeles a características de la imagen, y mandar a la porra la capa densa que hay al final, o capas, que son las que utilizan esas características de los píxeles para decir esto es un gato, esto es un perro, esto es un coche o esto es una nevera, y poner las nuestras. Y que esas aprendieran a esto es un coche estropeado, esto es un coche que está bien, esto es un coche que se ha dado una castaña adelante, castaña atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, los scores estaban bastante bien. Dijimos, pues esto funciona. Para hacer una prueba que hemos hecho en una semana, yo me voy tranquilo y me contento a dormir a casita. Escenario que seguramente a nadie aquí le ha pasado, de estás a las 2 de la mañana y de repente te llega una idea y dices, ostras, un segundo. Acabo de caer en la cuenta de que las imágenes de coches en perfecto estado parecían como imágenes estas de revista o de estudio, donde el fondo era muy normal, mucha alta calidad, y las imágenes que scrapeábamos de coches que se han dado una buena torta son imágenes con marcas de agua en un móvil, medio giradas. Entonces, la idea que me vino a la cabeza a las 2 de la mañana era ¿qué leches han aprendido estos modelos? ¿No habré entrenado un clasificador de calidad de imagen, más bien? Entonces, darle vueltas a todo este concepto me hizo repasar pues bibliografía que había visto, papers, algunos papers que recordaba, charlas en las que he podido estar y empezar a investigar para poder estudiar esto y saber si realmente podía dormir tranquilo o no. Entonces, es lo que realmente os vengo a contar, que vamos a preparar para dar la chapa de verdad. Entonces, vamos a empezar desde cero. Primera introducción para algún perdido que aún no sepa qué es Machine Learning. Explicación muy técnica. Coges unos datos, pasa magia y veo el futuro. El 80% de la gente que sabe de Machine Learning o que cree que sabe de Machine Learning o no le interesa mucho saber más bien, este es el concepto que tiene.
¿verdad? Y el montón de casos de uso suele ser, sí, bueno, a ver si puedo automatizar un paso y me optimizo y en lugar de gastar 20 gasto 2 y eso que me ahorro. Cuando intentas hacer un poco de zoom en ese paso de magia y explicar realmente lo que está haciendo, que Machine Learning es única y exclusivamente detección e identificación de patrones, y le explicas cómo se hace, empiezas a tener que explicar conceptos, algoritmos, fórmulas, porque el cómo los modelos llegan a encontrar ese patrón y qué mecánicas utilizan no son fáciles de traducir a un lenguaje humano, vamos a decir. El resultado es que la mayor parte te mira diciendo, pues muy bien, vale, que no me interesa. Que predice, que ya está, estupendo, que me da igual, eso es cosa tuya, tío. Vale, entonces, incluso intentando comprender cómo funcionan, hay diferentes niveles de interpretabilidad dentro de los modelos y hay un montón de modelos en los que directamente se les dice que son cajas negras. Yo qué sé cómo ha llegado, tío, es el algoritmo y me tengo que creer. Pero la definición de caja negra es una definición un poco estricta, porque de hecho caja negra, los algoritmos son cajas negras, tú puedes entrar a ver qué hay, pero a veces no es fácil explicar. Y de hecho el concepto de caja negra se utiliza en muchos sitios. El concepto de caja negra en software es un tipo de testing, en el cual yo voy a probar una pieza de software, voy a probar una librería, voy a probar una función, no sé lo que hay dentro, pero yo sé que si le meto esto, tiene que salir esto otro. Y si le meto esto otro, tiene que fallar. Y si no, etcétera, etcétera. En Machine Learning se utiliza de otra forma. Se utiliza para explicar que el algoritmo, el cómo ha aprendido, no te lo sé traducir en palabras realmente. Y luego hay un tercer término por ahí flotando que es interpretabilidad, que es el momento es la capacidad de hasta qué punto puedo imaginar qué está haciendo el algoritmo un poco a alto nivel, qué ha impactado dentro, qué no ha impactado dentro, cómo de esperable es el comportamiento si yo hago ciertos cambios y no se pegan los tres conceptos entre sí. No obstante, el enfoque de caja negra en algunos modelos, como digo, se mantiene un poco ahí, porque incluso esa interpretabilidad es difícil. Entonces llegamos a un poco una ecuación, que esta gráfica no es muy realista, no me matéis, pero donde tienes diferentes niveles de accuracy en los diferentes modelos, ¿vale? Tienen un espacio de aprendizaje mejor y pueden aprender más cosas, tienen más capacidad de encontrar patrones diferentes o complicados. Pero a medida que aumenta esa capacidad, también conlleva el aumento de la complejidad del propio algoritmo. Y cuanto más aumenta la complejidad del algoritmo, más cae la capacidad de interpretar o traducir en palabras qué es lo que ha aprendido. Entonces, si la interpretabilidad para ti es muy, muy, muy crítica, pues acabas utilizando modelos lineales como regresiones lineales, árboles de decisión, etcétera. Y cuando no te importa tanto, pues ya te vas a otros elementos más complejos. Luego hay otros algoritmos como redes neuronales, donde ya se va de madre la interpretabilidad, intenta decirme que son estas 5 capas seguidas, o 20, o 180, etcétera. Vale, un poquito de historia para entender de dónde viene realmente todo este problema. Empezando un poco desde el principio, vamos a decir, ¿desde dónde comienza todo este auge o este segundo boom, esta segunda oleada de Machine Learning? No es que se haya dejado de investigar durante un tiempo y haya vuelto a reaparecer, ¿vale? En 2000 había un montón de investigación sobre eficiencia de algoritmos. Pero podría decir que en 2009, cuando Fei-Fei Li, en la Universidad de Illinois, Fei-Fei Li, que luego pasó a Stanford, colaborador de Google, liberó el dataset de ImageNet, que fue un esfuerzo que hizo al descubrir que Amazon tenía un servicio llamado Amazon Mechanical Turk, en el cual tú podías poner imágenes y dejar que la gente directamente escribiera qué había en la imagen por unos centimillos. Entonces liberó este dataset con su objetivo de voy a ver si soy capaz de tener un conjunto de datos que mapeen el mundo. Ese dataset dio inicio a la competición de ImageNet, que era, utilizando Machine Learning, voy a ver si soy capaz que los modelos aprendan de la imagen y clasifiquen todo. Esta competición en 2012 fue cuando se produjo una ruptura del estado del arte, podría decir, donde se aplicaron técnicas de Deep Learning que ya existían, simplemente no eran computacionalmente viables, se aplicaron utilizando GPUs y rompieron el scoring completamente del reto. Y a partir de ahí podemos decir que la academia se empezó a centrar en esto, dijeron, ostras, ahora de repente un montón de cosas son posibles, y comenzó este segundo boom y puso a la inteligencia artificial, o más concretamente Machine Learning, incluso más concretamente Deep Learning, un poco en el centro de todo y en boca de todos.
no es hasta 2015, hace 4 años, que una de las mayores conferencias de inteligencia artificial, el NIPS, empezó a aparecer por ahí perdido diciendo investigación interesante que podríamos empezar ahora, interpretabilidad. Estamos hablando de hace 4 años. Insisto, hay métodos que vienen antes de esto, pero no es un foco grande y no es que se haya mencionado en conferencias importantes. Esto estaba todo mucho más impulsado por voy a hacer los mejores modelos y mejores topologías. 2015. 2016. Dicho y hecho, alguien dijo, ostras, pues es verdad, vamos a investigar. Y Marco Tulio sacó su framework llamado Local Interpretable Model Agnostic Explanations, o LIME. Sacó el paper, sacó la librería y su enfoque se basaba en perturbar diferentes observaciones para encontrar las fronteras de decisión que tomaban los diferentes modelos. Es un enfoque que no necesita entender el modelo y lo trata como una caja negra, simplemente te voy a fastidiar te voy a coger una observación, la voy a fastidiar múltiples veces hasta encontrar el por qué se ha llegado a esa decisión. La necesidad de la interpretabilidad la explicaban con un caso de uso que me hacía especialmente gracia, que decían, tengo un clasificador entre huskies y lobos. Y perfecto, 90% de accuracy, es fantástico. El storytelling era bastante bueno, no soy muy bueno en eso. Pero luego utilizaban este tipo de técnicas para saber en qué áreas de la imagen se había estado fijando el modelo para clasificar con ese 90% de accuracy lobos y huskies. Y en la imagen de la derecha, ¿cuánto de animal veis? ¿Qué descubren? Pues que descubren que todas las imágenes de lobos están en la nieve y todas las imágenes de huskies en cualquier otro lado. Así que no habían entrenado un clasificador de lobos y huskies, sino un detector de nieve. Ideal para saber qué meto en casa. 2017 empezó a ser mucho más interesante aún el asunto. 3 años. Reciente. En esto ya se convirtió en todo un simposio, hubo mucha más cantidad de charlas, presentaciones orales, la cantidad de papers siguió más o menos similar, un poquito más grande, pero ya hubo debates, etc. Y en este debate, por segundo año consecutivo, Yann LeCun, director de Facebook Research, volvió a argumentar el hecho de que la interpretabilidad sigue sobrevalorada, la gente la comenta, pero luego realmente no la quiere. Y lo que dice es que, mira, si tienes un modelo que tiene unas muy buenas métricas y tus métricas son fiables, al final pesa eso mucho más. Porque si tú a alguien le ofreces un modelo lineal, explicable, perfecto, muy bien, pero con un funcionamiento un poco así, o una red neuronal profunda, fuerte, que ha aprendido de todo, accuracy cojonudo, pero que no tienes ni idea de cómo ha llegado a las conclusiones, el 100% de las veces te van a pedir la segunda. Entonces, el argumento que él hace es que la interpretabilidad está más pensada para que la gente se quede tranquila consigo misma y pensar que el algoritmo piensa un poco como ellos, ¿vale? Les gusta esa lógica. En la misma charla alguien dijo, ¿y por qué no hacer las dos cosas, hombre? Y Scott sacó su enfoque de aproximación universal para las predicciones de modelos. Sacó el paper, sacó la librería y hoy nos vamos a centrar en hablar de esta parte, con algo de Line también. Siguiente paso que ocurrió el año pasado en el NIPS, o NeurIPS ahora, la conversación empezó a virar ligeramente a un enfoque más de fairness and bias, sobre cómo de justos son los modelos, qué sesgos empiezan a tener, qué problemas hay, y es un poco la evolución natural de la interpretabilidad, podrías decir. Empiezo a investigar qué están aprendiendo de verdad los modelos y a veces no me gusta mucho, así que ¿qué están aprendiendo de verdad? Y empiezan a aparecer más métodos para intentar evaluar lo justos que son, cómo asegurarte de que lo son, etcétera, etcétera. Todo esto se sale un poco de todo lo que vamos a intentar hablar, así que lo que os estoy dejando son unos cuantos enlaces, al final de la presentación hay más, investigar por vuestro lado. Pero solo de que tengáis esa visión de cómo, a nivel de historia, todo esto se ha ido moviendo. Entonces, stop. La unificación que propone Scott en este paper es que existen múltiples modelos de interpretabilidad actualmente, Lime, los valores de Shapley o sampling
deep lift, para redes neuronales, o el path expectations para árboles y ensembles de árboles. Y que realmente todos, aunque vengan de diferentes puntos, se basan en el mismo concepto, que es el concepto de atribución aditiva. ¿Qué significa esto? Vamos a intentar explicarlo. A ver si lo consigo. Vale. La idea es que todos estos enfoques de explicabilidad, y voy a hacer un segundo una mención a fijaros las fechas que tienen todos esos enfoques, hay algunas que son antes de 2015, evidentemente, pero son bastante recientes en general. La idea es que para un modelo f de x y una observación x, existe un modelo explicativo g que utiliza una transformación de esa observación x, que se compone de básicamente la atribución base de la explicación, o es decir, desde dónde parte el modelo si no sabe nada, más la atribución de cada una de las variables del modelo. Cuánto han aportado al scoring final cada una de las variables. Esto, alguno dirá, esto es una regresión lineal. Y es cierto, pero no estoy buscando un modelo equivalente. Voy a aproximar una regresión lineal con una red neuronal. No. Estoy intentando aproximar una predicción de un modelo teniendo en cuenta cuál ha sido el scoring final y cuáles han sido los valores que he metido en ese modelo para aproximar cuánto han pesado para esa predicción todas las variables. Es ligeramente diferente. Vamos a verlo un poco con un ejemplo. Vale, digamos que yo tuviera un clasificador entre hombres y mujeres en base a características físicas, lo que pueda haber. Y lo quisiera aplicar a alguien de esta sala, a alguien en concreto. Entonces, mi valor base, probablemente si el modelo no supiera nada, desgraciadamente aún diría, sí, me voy a mojar diciendo que es un hombre, por pura población. A ver si en algún momento conseguimos que eso se quede en el centro del todo. Vale, entonces, el centro del todo sería probabilidad 50-50 de que esa persona fuera un hombre o una mujer. La atribución base, ese inicial, ese sesgo del que se parte, impulsa la predicción a que esa persona pudiera ser un hombre. Si ahora además yo digo, es una persona muy alta, mide 2 metros, pues ese valor está moviendo, o podría decir que de la predicción final, todo este movimiento lo ha causado la variable de altura. El hecho de que alguien mida 2 metros. Y el modelo ha dicho, pues si son 2 metros, pues probablemente también sea un hombre. Y le digo, además, calza un 55. El modelo va a decir, pues creo que me sigo moviendo en dirección hacia el hombre. No conozco muchas mujeres con un esquí así puesto en el pie. Entonces, podría sumar la atribución que ha dado esa variable, cuánto ha impactado en esa predicción. Esa predicción en concreto, insisto. Ahora digo, le llega el pelo por la espalda. Entonces, de repente la atribución de otra variable mueve el scoring final en la dirección totalmente contraria. Porque piensa, joder, pues realmente hombres de pelo largo por la espalda tampoco ve muchos. Así que muy probable estamos hablando de una mujer muy alta. Y luego, pues, levanta 150 en press de banca. Pues volvemos otra vez a las probabilidades. Entonces podemos ver cómo ha impactado y en qué dirección, tanto en magnitud y en dirección, cada una de las variables para una predicción en concreto. Es un poco la explicación de realmente la fórmula que hemos planteado arriba. Entonces, aquí también se habla el hecho de que hay dos variables que van juntas y que pueden ir muy, muy correladas entre sí, como puede ser la altura y el tamaño de pie. Y no debería afectar el hecho de que yo te haya dicho la altura primero y luego el pie, para decir cuánto ha aportado cada uno. Para eso, estos modelos lo que incluyen es un kernel de Shapley, que ¿en qué consiste? Consiste en el cálculo de todas las posibles permutaciones de variables, la media de todas las posibles permutaciones de variables en las que se encuentra esa variable en concreto, menos la media de todas las posibles permutaciones en todas las variables en las que no se encuentra ese modelo. Básicamente, predigo cuándo está esa variable, predigo cuándo no está, y el resto. Esto lo que asegura es que todas las atribuciones son consistentes y que no importa el orden en el que han aparecido. El impacto negativo que tiene es que el kernel, si lo calcularas en bruto, esto es una auténtica burrada, porque tenéis que hacer una 2 a la n modelos, me parece que sale.
Entonces, la gracia de este asunto es un kernel que aproxima este cálculo. La buena noticia es que todo esto asegura tres características en todos los posibles métodos que se unifican en este framework, tres posibles características. Uno es el accuracy local, el hecho de que la suma de todas las atribuciones es equivalente al scoring final del modelo original. Es decir, no me estoy bailando por ahí. La segunda es consistencia, que el hecho de que yo para un modelo, o sea, quitar una variable de un modelo tiene un impacto mayor que quitar esa misma variable en otro modelo, significa que la atribución en el primer modelo de esa variable es mucho mayor que la atribución en el segundo. Y la tercera es el missingness, que es que si que las características que no aparecieran o aparecieran nulas o aparecieran a cero en el modelo original no deberían tener o no deben tener atribución en el modelo explicativo. Hasta aquí todo el mundo diciendo, pues vale, que podría haber ido otra, ¿no? Entonces todo esto se explica un poco mejor cuando lo vemos en práctica. Hello World. Los que hayan hecho algo de ciencia de datos saben que el dataset del Titanic está ahí. Y hay como 3 datasets clásicos con los que se empieza: el Titanic, el Iris y el MNIST en imágenes. Así que vamos a pegarnos con esta parte. ¿Vale? Entonces, para los que no conozcan el dataset del Titanic, es básicamente características o variables que se tienen de gente que subió al Titanic, y el reto es saber si salieron de él. Un poco humor negro, que siempre está bien. Entonces, si yo quisiera atacar este problema de una forma clásica, haría estos siguientes pasos, que es yo importo mis librerías, yo preparo mi notebook, cargo mi dataset, aquí lo podéis ver, el ID del pasajero, si sobrevivió o no, primera, segunda o tercera clase, nombre, sexo, edad, cantidad de hermanos, cantidad de parientes, el ticket, cuánto pagaron, si estaban en cabina o en qué puerto subieron. Ahora haría algo de limpieza en las variables que no me interesan, algo de feature engineering, convertir a dummies a algunas otras variables, bla, 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 bla. Haría mi split de train test para que el modelo aprendiera con el train y validara con el test. Y entre un modelo, un XGBoost en este caso, que es un boosting de árboles. El cual ha ganado 17 de 21 retos de Kaggle, no sé, por ahí. ¿Qué hay al siguiente? Pues voy a evaluar el modelo. Una accuracy, 82% de accuracy. Oye, pues mira, no está mal. Una matriz de confusión, estupendo. Vale, sí. Tengo una idea de cuántos fallos, auténticos negativos, auténticos positivos, falsos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. El XGBoost me da algo de interpretabilidad y me puede decir la importancia de cada una de las variables. Lo más importante es el sexo de la persona, luego la clase y luego me da algo del resto. Y puedo predecir. Para esta persona, a ver qué sale. Sale que la clase 1, es decir, sobrevive, y efectivamente esa persona sobrevive. Muy bien, vale, ya tengo el modelo, tiro para adelante, se acabó. Aquí me he quedado, ya lo tengo todo, ¿no? Vamos a ver cómo son los siguientes pasos cuando empiezas a aplicar estas técnicas. Bien, en este punto voy a decir una frase famosa que aparecía en la película de James Cameron, de mujeres y niños primero. Ya veréis por qué. Entonces, ¿cómo empiezo? Empiezo creándome mi explainer. La librería de SAP implementa 3 modelos, especialmente. Uno optimizado para árboles y enseñamiento de árboles, que es el Tree Explainer, que es integrado de uno de los que aparecían en la diapositiva con todos alrededor. Es una función que trata a los modelos como una caja blanca y se basa en recorrer todo el árbol para poder calcular más adelante cuál ha sido la atribución de las variables. Tiene otra función, tiene otro explainer para redes neurales que se basa en DeepLift más el kernel de Shapely. Y tiene otro kernel general que es para tratar los modelos como caja negra, que es una aproximación de Lime, pero con el kernel de Shapely, una vez más. Así que realmente lo puedes utilizar en cualquier modelo que tenga un punto predict, por decirlo así. Entonces, en este caso voy a utilizar el Tree Explainer, que es extremadamente eficiente cuando tratamos de árboles. He creado mi explainer. Suena. Y voy a explicar. Nada, que pedirme que me diga una explicación. Y vemos
aquí hay un par de cosas. Vemos que partimos de un base value, ¿vale? Que podría ser la atribución base, ese desplazamiento inicial, ese sesgo de si yo no sé qué te digo, parte de aquí. Y cómo las diferentes variables han ido empujando en una dirección la decisión del modelo. Esto es la misma gráfica que hemos visto antes con las diferentes flechas, pero comprimidas todas juntas. Y vemos cómo esta persona, los predictores más grandes es ser un hombre, sexo 0, y tener 59 años. Está un poco condenado el hombre. Si yo ahora pido que me explique otra persona completamente diferente, vemos que las atribuciones son completamente diferentes. Ya no es la importancia variable y global del modelo, es por qué para esta persona la salida del modelo es esta. Pues en este caso es una mujer y de primera clase. Otras variables juegan en negativo, como ser más mayor también. Más mayor, alguno me mata diciendo 49. No tenía hermanos, etcétera, etcétera, y pagó un poquito más. Pero vemos que la explicación es única para cada observación, que es la parte más importante de todo esto. De todas formas, ¿qué son estos valores que veo aquí? Porque esto no son probabilidades, esto que leches es. SAP depende de la librería, utiliza una salida u otra, en este caso XGBoost y creo que la IGBM también utiliza los odds de salida, que sería como el scoring, que es el valor que se pasa previo a una función logarítmica que para una clasificación normaliza los valores entre 0 y 1, caso de clasificación binaria, para decirte cuál de las dos clases es y convertir los valores a probabilidad. ¿Esto qué significa? Pues que si yo cojo una función sigmoide, por ejemplo, y digo el valor base es 0,59 tata, el valor base del cual se parte es un 35% de probabilidad de haber sobrevivido. ¿Vale? Puedo hacer esta conversión rápido. Decir que un 35% de probabilidad de haber sobrevivido es el valor base es que decir que el modelo, si no sabe nada de ti, va a decir, tú estás catacroker, macho. En caso, por otro lado, para esta mujer en concreto, la salida final, que es 1,32 de scoring, se traduce en un 78%, casi 79% de probabilidad de haber sobrevivido. Perdón. Aquí el modelo lo que te estaría diciendo es, pues sí, ha sobrevivido. De hecho, efectivamente, aquí vemos la probabilidad de haber sobrevivido. Y podemos ver que efectivamente esta mujer salió viva. Mujeres y niños primero. ¿Para qué podemos...? Es un interesante reflejo de la época. ¿Para qué podemos utilizar todo esto? Pues podríamos crear alguna función que, aparte de gráficamente, me guardara o me mostrara en algún tipo de tabla la lista de atribuciones para saber en orden cómo han impactado. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, te digo... Esto en el fondo es llamar a las diferentes funciones, ¿vale? Para una explicación en concreto, otra vez, en la observación 112, vemos que de todo el scoring, cómo han ido aportando más o menos en una dirección absoluta cada variable. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues podría modificar mis llamadas de predicción, o si yo tuviera un modelo apificado en el cual estoy devolviendo las predicciones, puedo tener, pues sí, mi predicción... Uy, ¿sabía? ¿Vuelvo a estar? Sí. Mi predicción, mi score final y además la explicación de por qué he dado esta predicción. Esto a lo mejor lo quiero dar en la respuesta, esto a lo mejor lo que quiero es loguearlo por debajo para que cuando alguien me pregunte, oye, ¿por qué se dijo esto? Poder ir a un log y decir, por esto. Pero puedo hacer más. Puedo, por ejemplo, darme un summary. Vale, vamos a intentar explicar bien esta gráfica. Porque esto, a los que conozcan la importancia de variables que pueden sacar otros modelos, esta es bastante importante. Vamos a decir que cuanto más anchos o más distribuidos a lo ancho o más valores extremos se tienen, mayor va a ser la importancia. De hecho, podéis ver en el eje X, que es el SHAP value, que viene a ser el tamaño de la atribución. Es positivo o negativo según si ha empujado la predicción en una dirección o en otra. Y el color indica el valor de la propia variable. En el primer caso, sexo, valor bajo, solo hay dos valores. Valor bajo es ser hombre, valor alto es ser mujer. Aquí podemos ver como todo el dataset lo que significa es que si eres hombre, por ser hombre estás un poco jodido aquí ya. La época era así, chicos. Esto es historia. Ser mujer te aumentaba mucho las probabilidades. ¿Clase en la que estás? Clase 1, baja, ayudaba mucho. La gente de primera clase lo tenía más fácil. En cambio, podemos ver el valor morado, que sería segunda clase, y el valor más alto, tercera clase, pues no ayuda.
Pobre Leonardo. La de edad es interesante. La de edad es interesante porque podemos ver que los valores más altos, la gente más mayor, en general parece que se quedan en el sitio. Y los valores más bajitos, los niños, ayudaba. Mujeres y niños primero. Lo de estos puntos que hay aquí separados es algo muy, muy interesante que lo vamos a ver. El por qué hay un segmento tan separado. Y lo mismo podemos ver con dónde embarcó, la cantidad de hermanos y... Uy, ¿me carga algo? No. Y las familias numerosas y lo malo que era, etcétera, etcétera. Entonces aquí tengo un poco de resumen. Entonces, si yo ahora cogiera otra vez la gráfica de arriba de atribuciones, girara y pusiera muchas, muchas juntas, lo que me da es una visión global de todo mi dataset, de cómo han impactado las variables a lo largo de todo el dataset. Y es interesante porque te deja ver un poco grupitos de gente que se comporta parecida. Por ejemplo, el grupo de niños con muy, muy mala suerte. Tenía muchos hermanos, pero eran jóvenes y no consiguieron salir adelante. El grupo de bebés, que tuvieron mucha suerte. Suerte en el Titanic. Pero literalmente bebés, la mayor parte de ellos, que tienen una edad muy, muy bajita. Luego, el grupo de mujeres de primera clase. Veis que todas estas es un impulso muy hacia arriba de todas las variables. Mujeres de segunda clase, mujeres de primera clase más mayores, mujeres de tercera clase, el gran terreno de los hombres, el pequeño grupito de hombres de primera clase y el gran terreno de los hombres otra vez. Pero puedo tener más explicabilidad si quiero hacer zoom en una variable en concreto. Por ejemplo, edad. Para intentar entender qué eran esos puntitos que se han separado en la visión global de mi modelo. Y aquí podemos ver que por debajo de los 10 años las variables aportan muchísimo a la hora de empujar la predicción. Cada puntito es una predicción individual, ¿vale? Importan muchísimo a la hora de empujar la predicción hacia sobrevivió. Entonces podemos ver mujeres y niños primero. Y vemos que el valor más bajito aparece aquí. Entonces, realmente, cuando investigas un poquito mejor, ves que esos 3 puntitos son bebés. Esos puntitos que había arriba del todo son bebés y son estos de aquí, los más bajitos. Si recordáis la película de Titanic, esas escenas donde le dejaban al bebé en la barca, en plan, llévatelo. Qué suerte tuvieron. Y como a partir de los 10 años ya no eres un niño, eres un hombre y estás jodido como el resto. También puedes forzar 2 pares de variables. Aquí me informaba, para tener una segunda visión, también sexo, pero vemos que no importa mucho, siendo niño en este caso, y la edad. Pero, por ejemplo, vemos que hay otro par que sí interactúan más entre ellos, que es la de ser niño, pero el tamaño de tu familia. Y podemos ver que las familias numerosas, malo, bastante malo. Entonces, toda esta información que hemos hecho para saber cada impacto que ha tenido cada variable en una predicción, ver cómo se comportan cada variable independientemente a lo largo de todo el dataset, en qué dirección, positiva o negativa, es pues un poquito más de información que esto, ¿no? Entonces, te da un poco la capacidad de poder justificar qué ha hecho el modelo. Claro, aquí es el típico momento donde alguien dice, ya, pero tío, esto es el Titanic. Esto es un Hero World como una casa. Cabrón. Vale, sí, cierto. ¿Por qué no ponemos un escenario real? Venga, tíos. Esto es un reto de Kaggle. Para el que no lo conozca, que lo mire. Esto es un reto de Kaggle que se basa en detectar cuándo alguien va a devolver o no un préstamo. $70.000 de premio, y es un escenario bastante realista donde la gente aplica este tipo de modelos y donde se vuelve la conversación un poquito más seria, porque estamos hablando con cómo está impactando este tipo de modelos en la gente en el día a día para saber si a alguien le vas a poder conceder el crédito que a lo mejor le está ayudando o no. Y el hecho de poder decirle, no, es que lo siento, el modelo te ha dicho que no, ¿te aguantas? Entonces, es importante aquí. Este reto es un escenario, como digo, bastante más realista. Bastante más realista en el sentido de que, y no lo voy a ejecutar porque ya es un modelo que pesa y tal, pero voy a enseñar el notebook entero.
donde tengo mi carga de variables. Es un dataset que es unir múltiples tablas, múltiples archivos. El tamaño del dataset son más de 300.000 observaciones, desbalanceado. Esta es la tabla, 798 variables del dato final. Este es un kernel de Kaggle, uno de los públicos, uno de los más altos. Lo que he hecho es adaptarlo para poder mostraros todo esto. Esto no lo he hecho yo. Pero se vuelve algo más serio. Y vemos como aquí lo que se ha entrenado es un CAFOL de 4 de modelo LightGBM. Múltiples variables, este ha sido el split de test-train, cómo cada uno es CAFOL, cómo ha ido la accuracy final ha sido de 0,79, cuánto ha tardado en entrenar aquí, etcétera, etcétera. Y cómo podemos ir haciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? No, nos hemos salido del Hello World, nos hemos salido a un ejemplo realista que seguimos haciendo lo mismo. Evidentemente, la cantidad de atribución que hay en una dirección u otra es mucho más porque hay casi 800 variables. Pero aunque nos quedáramos con el top 10 de cosas que más han impactado, ya tendríamos una razón y una explicación que darle a alguien de no te he dado el crédito por esto. Pero podemos seguir haciendo lo mismo. Esto es exactamente lo mismo, esto es exactamente lo mismo, tener mi tabla de atribuciones, poder tener mi log si lo quiero guardar o lo quiero devolver en la propia predicción. Hay un método alternativo que quería comentar un momentito, que es el mismo tree explainer, pero donde lo que das de salida son las probabilidades directamente. Aquí veis que ya no es el score RAR1, sino el 0,30 de probabilidad, 0,8 de probabilidad, etcétera. Este método está muy bien si lo que quieres es ver la probabilidad directamente, pero tiene el factor negativo que se tiene que asumir independencia entre variables, algo que no me parece muy realista en un escenario de verdad. Así que, bueno, volvemos al original, simplemente que sepáis que está. Tenemos la importancia de variables que nos da el modelo original de LightGBM, con payment rate, external source 1, 2 y 3. Tenemos la importancia de variables que nos da SHAP, después de hacer el explainer y el estudio del modelo, y nos da otro orden, con un tamaño de atribución importante diferente. Entonces, sería interesante ver por qué hay esa diferencia. A lo mejor es el método de gain que ha utilizado el LightGBM en lugar del método de split. Uy, mi ratón, ¿dónde va? Pero podemos ir estudiando las variables independientemente, como por ejemplo, jugar el payment rate y ver cómo se ha ido comportando y ver diferentes cortes que hay en puntos de ese payment rate. Podemos ver la diferencia entre o cómo impacta en el modelo tener educación superior o no, a la hora de decir, creo que me vas a poder devolver el crédito o no. Cómo impacta positiva o negativamente la edad que tengas, la gente más joven o la gente más mayor, la capacidad que tienen para devolver el dinero. La gente más joven está aquí jodida. Que mata un poco porque tengo muchas observaciones. No lancéis 300.000, un gráfico de 300.000 observaciones aquí. De 3 no da para tanto. Y pues seguimos teniendo este gráfico final de importancia de variables, en qué dirección, qué valores. ¿Vale? Así que no hay mucha excusa para no utilizarlo. Sobre todo cuando estamos hablando de gente real. Entonces, ¿de qué sirve toda esta chapa que os he soltado gigantesca? ¿Os acordáis de esto? De mi increíble modelo para detectar delante de coches. Pues pusimos una pequeña pieza que llamaba al modelo de interpretabilidad. Para que me dijera, oye, ¿en qué te has fijado para darme la justificación? Y ver si podía dormir tranquilo. No, pues afortunadamente el modelo estaba haciendo lo que debería estar haciendo. Es decir, este no es SAP en concreto, este es Lime, porque en su momento los bindings con PyTorch no se llevaban bien y era más fácil hacerlo con Lime, pero es el mismo concepto. Pero podemos ver, las partes rojas son los puntos de las áreas de la imagen donde el modelo se ha fijado para decir, realmente no, esto no es esa predicción. Y los puntos a favor, los verdes. Vemos que los puntos a favor, salvo ese charco ahí, es el área justa donde está la castaña del coche, y los puntos rojos son las áreas del coche que están cerca y que parecen estar perfectamente. Así que es un poco el que se ha fijado. Y tiene buena idea. Para detectar, para el modelo de en dónde, se fija en el daño y las cosas que hay colindantes para situar en dónde está en el coche. Y para la severidad de daño, se fijan de nuevo las cosas colindantes para ver qué más deformaciones puede encontrar. Así que, sí, podía dormir tranquilo. No hice un clasificador de calidad de imagen, hice un modelo que estaba bien. Pero puedo dormir tranquilo con un ojo un poquito abierto. Porque te permite encontrar qué problemas hay. El primero, casi evidente, que uno se podía esperar, problemas de condiciones de iluminación.
Mala iluminación, el modelo se pierde entero. Otro problema, algo raro en la imagen, una cinta de policía, está nevado, nunca he visto imágenes nevadas, el modelo se confunde. ¿Qué más? Coches raros, coches antiguos, el modelo no sabe qué leche está viendo. Entonces esto te cambia el concepto de caso de uso. O sea, que tengo que acotar ciertas funcionalidades o acotar un poco lo que voy a aplicar, o tengo que mejorar mi dataset para poder ayudarle al modelo a aprender estos escenarios difíciles. Entonces, de esta forma estoy haciendo debugueo de mi propio modelo. Ya para acabar, si la chapa ha sido gigantesca y me queréis odiar, al menos quedaros con estas 4 frases, ¿vale? El hecho de que la interpretabilidad es un campo que hasta hace relativamente poco no se le ha hecho un auténtico foco. El hecho de que se pueden aplicar estas técnicas de interpretabilidad a múltiples modelos, se puede entender observación a observación por qué se han tomado ciertas decisiones. No el cómo, pero sí el por qué. Y esto es un área que está impulsándose cada vez más, así que os aconsejo estar atentos. El hecho de que la inteligencia artificial está impactando en la vida de la gente en el día a día cada vez más. Entonces, al menos poder justificarle a alguien cuando tomas una decisión tan importante como decirte, no te doy un crédito. Parece un poco de recibo. Y el hecho de que interpretabilidad a ti mismo como desarrollador te va a dar la capacidad de entender qué está aprendiendo realmente el modelo y poder debuguearlo. Finalmente os dejo una serie de enlaces que es un poco resumen de bibliografía. Alguno lo iba a pillar seguro. Un resumen de bibliografía de qué documentación, qué artículos, enlaces, charlas, papers he utilizado para montar toda esta charla y que os sirva un poco de punto de entrada para aquellos que queráis investigar más allá. Y os dejo un link donde está el repositorio, los notebooks utilizados, un enlace a las slides, esto va a estar luego en el enlace de la charla. Y si no me habéis odiado mucho, pues hacedme preguntas ahora facilitas, si tenéis alguna, y ya está. Muchas gracias. ¿Qué tal? Primero, enhorabuena por la charla, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Creo que esta semana o la semana pasada ha habido cierta discusión en Twitter y en LinkedIn sobre un clasificador de caras de criminales. Efectivamente. No sé si solamente he leído alguna discusión, no que han aplicado cómo salió a colación todo eso. Entonces, no sé si han aplicado algún tipo de cosas de este lado. Bueno, el contexto es... Han aplicado un cosa de este lado. Esa menciona ese paper, si no recuerdo mal, es un paper chino que se menciona en una de las charlas que os enlazo de aquí, la de Kate Crawford, perdón, donde habla de cómo un equipo de investigación chino dijo, tengo un clasificador de imágenes para clasificar entre gente que va a ser criminal y gente que no, ¿vale? A lo Minority Report. Y cómo, qué peligroso es eso, cómo puede tener un sesgo, explicaba eso muy bien. La resolución final que se fijaron hablando justo de eso es que, al parecer, las imágenes de los no delincuentes sonreían un poco, tenían una media sonrisa. Y los delincuentes estaba la foto delante de la policía con toda la seriedad que puedes imaginar. Así que no tenían un clasificador de delincuentes o no, tenían un clasificador de sonrisas. Volviendo al ejemplo de nieve. Pero sí, se aplicaron este tipo de técnicas para entender cuáles son las diferencias, cuál es la distribución de sesgo, cuál es la distribución de valores que puede haber en el dataset de entrenamiento, en cada una de las clases, etc. Entonces, para eso es importante, efectivamente. Buenas. Lo primero, gracias por la presentación, ha molado mucho. Y luego otra cosa, cuando he visto que has sacado la competición de Home Credit, quería preguntarte porque los ganadores fueron un ensamblado de 100 modelos únicos. En el fondo, ¿esto también sería aplicable a ese tipo de ensamblados con modelos distintos, entrenados con variables distintas en general? Sería aplicable teniendo en cuenta que un ensamblador en el fondo es una especie de metamodelo. Entonces, tú cuando vas a sacar el score final, tú lo que puedes poner un grapper por encima, si no lo tienes ya en el propio metamodelo, para tener una llamada predict que te diga, dame la salida, tú por debajo haz lo que te dé la gana. Para eso utilizarías el kernel explainer, que es una de las funcionalidades que trata a los modelos como caja negra. De todas formas, es curioso porque los ganadores de ese reto dijeron que, aunque habían hecho un ensemble de como 100 modelos al loco, luego se dieron cuenta que con optimizaciones podían haber hecho un modelo mucho mejor que habría llegado al mismo score. Así que también es interesante ver ese debate. Muchas gracias. Habéis quedado sin preguntar, lo siento. Ahora me podéis enganchar si queréis, va a estar por aquí, no os preocupéis.
Muchas gracias.